¿Se me oye bien? Sí. Mi familia somos muy partidarios de pasear por el Pinar. Y cuando echamos paseos por el Pinar, los que sois de aquí o habéis paseado por el Pinar, me entenderéis cuando digo que de vez en cuando se ven corzos. En familia o a veces también con amigos, normalmente el primero que ve el corzo soy yo. El jueves, cuando llegamos Pablo y yo, mi hijo, aquí a Sigüenza, y nos fuimos a cenar a la Huerta del Obispo, a 500 metros o por ahí yo iba conduciendo y dije, mira, un corzo. Me imagino que uno de vosotros estará diciendo, este se ha equivocado de disco duro, y ha metido el disco duro de Harry Sedal y no el de reporterismo. No, confiad que sé por dónde voy. ¿Por qué tengo esa facilidad para ver corzos? Mi familia, mi padre, mis tíos, eran muy cazadores. Y yo de pequeño, pues por las laderas de Carabias o de Palazuelos o de Imón, pues las recorría con mi padre, con mis tíos y con mis primos cazando. Luego ya, o sea, yo en realidad nunca he sido cazador, pero me lo pasaba muy bien, porque era como una reunión familiar en la que pasamos el día en el campo, luego comías tortilla y demás. Y durante muchos años, mi ojo se educó a detectar movimientos en el campo. De repente oía algo o sentía un movimiento de una rama y ¡bum!, mi ojo iba directamente allí. ¿Por qué? Pues porque es la manera de cazar y al final educas tu ojo a reconocer movimientos. No nací con esto. No, esto es un ejercicio que fui practicando con el paso del tiempo. El reportero tiene que tener ojo y no nace con el ojo. Y yo siempre he creído que el ojo del reportero es un poco como el ojo del traumatólogo que está sentado en su consulta, abre la puerta, entra alguien y el traumatólogo ya sabe si tiene una fisura, si tiene una fractura, si tiene un esguince, porque ha educado su ojo. O el inspector de Hacienda, que entra en nuestra casa y si invitas a cenar a un inspector de Hacienda, el tío enseguida sabe si estás defraudando o no, porque empieza a ver los cuadros, las joyas, el no sé qué, tal y cual. O un simple carnicero, ¿no?, que enseguida detecta si esta pieza es buena o mala. Eso es el oficio. Y ese ojo hay que educarlo. Los que estáis empezando con el periodismo y los que estáis empezando a hacer reportajes, os recomiendo que eduquéis el ojo, que consiste en que llegas aquí y dices, mi ojo hacia dónde se dirige, mi ojo de reportero, ¿qué cree que es ese detalle que va a explicar el gran cuadro que quiero mostrar? Eso es un día y otro y otro, y ese ojo al final hace, o la práctica de ese ojo hace que tu historia tenga un valor especial, porque tú has sabido fijarte en ese detalle que va a ser el hilo con el que tú vas a narrar una gran historia. Es así de sencillo. Fallaremos muchas veces, pero si intentamos educar ese ojo como el cazador educa su ojo a buscar a la perdiz, creo que seremos mejores reporteros. De los reporteros que hay en España, a mí hay uno que me gusta especialmente porque tiene un ojo privilegiado. No nos conocemos, bueno, nos hemos conocido hoy, pero yo siempre que le leo, sobre todo, o que le he escuchado alguna vez, me parece que tiene una capacidad mágica de detectar ese pequeño detalle que lo explica todo. Y encima tiene una circunstancia que no todo el mundo tiene, y es que proviene de Sigüenza. Él dice que es gallego, pero en el fondo no sabe que es seguntino. Bueno, Nacho Carretero yo le admiro muchísimo por eso, porque tiene un ojo capaz de distinguir lo accesorio de lo fundamental. Y creo que es un placer enorme que le escuchemos y que compartamos con él experiencias de periodismo, de ojo de reporterismo o de lo que nos quiera contar. Os dejo con él. Bueno, sí, vaya, empiezo bien, ¿eh? Ya está. Gracias. No sé si se me oye. Sí. Y no sé si os importa que me siente. Estoy mayor. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por tu presentación. Es un halago viniendo de alguien cuya admiración es mutua, porque
yo cuando era más joven, de lo que todavía soy, pues de los nombres con los que me quedaba cuando veía en portada y los informes semanal y estos reportajes, pues era el de José Antonio Guardiola. Y decía, jo, este tío, qué bien. Entonces, cuando no nos conocemos, y efectivamente no nos conocemos, pero él no se acuerda, pero un día él dio una charla en la Casa Encendida, hace ya unos cuantos años, y yo me acerqué como un fan a saludarle. Le dije, hola, José Antonio, mira, soy Nacho Carretero, soy periodista, soy reportero, pero bueno, aún la verdad yo empezaba, no había hecho mucha cosa, y la verdad es que fuiste muy agradable, me dijiste, oh, mucho ánimo, tú sigue, tal, cual y cual, y luego ya te dejé tranquilo. Y muchos años después nos reencontramos, y la verdad, te agradezco mucho la invitación, primero porque es un placer estar aquí con grandes reporteros, como Alfonso Armada, que además también es gallego, como corresponde. Siempre lo sacamos, ¿eh? Y resulta que Miguel también es gallego, con lo cual... y después porque efectivamente mi abuelo paterno, por esa línea, es de Sigüenza, y nunca había estado en Sigüenza, lo cual es una vergüenza enorme, y queda solucionado eso. Bueno, después de este preámbulo, yo lo que quería contaros un poco es, con esta chuleta que tengo aquí, es pues cómo hago yo, cómo preparo y cómo ejecuto y cómo intento plasmar cuando hago un reportaje internacional, que la verdad son los reportajes que más me gusta hacer porque creo que son los que mejor se me dan, no por otra cosa. Y no tiene tampoco ningún mérito distinto a otro tipo de reportajes. Esto es algo que también, sobre todo para la gente que estáis estudiando periodismo, pues es importante, yo creo, que tener en cuenta. Muchas veces el reportero tiene una especie de halo romántico y casi heroico en el periodismo que me parece un poco injusto con respecto a otros tipos de periodismo que es tan válido y importante y brillante, pues como puede ser el periodismo local, que para mí es fascinante, el periodismo económico, el cultural, es decir, todos esos periodismos que nosotros no sabríamos hacer y que son admirables, ¿no? Y pues el reporterismo es una parte más del periodismo que tiene una base muy común con el resto del periodismo, que es trabajar mucho y trabajar más. No existe un talento innato, una magia, una figura de un tipo o una tipa que tengan el don de qué genio, es que el tío se iba a una guerra y escribía los textos borrachos y no se enteraba. No existe, eso forma parte del relato, de la leyenda, que está muy bien, pero todos los reporteros y reporteras que conozcáis son sobre todo muy trabajadores, gente con muchísima inquietud, con muchísima preocupación por hacer bien el trabajo y que le meten horas y muchísimo esfuerzo para que las piezas queden bien y la gente pueda leerlas o verlas y entender lo que está pasando. José Antonio planteaba una pregunta que para mí es la más importante tal vez y también la más complicada, que es dónde poner el ojo o cómo empezar. Si me voy a algún sitio, ¿cómo voy a contar esto? Primero de todo es elegir qué historia. No es fácil elegir qué historia, pero muchas veces lo que te empuja a elegir un destino o un reportaje es algo que tiene que ver con la pulsión, es una pura curiosidad, es las ganas de entender qué está pasando en algún sitio, al menos en mi caso. Digamos que el periodismo en España tiene unos medios bastante precarios, es complicado poder viajar a hacer un reportaje si tú eres freelance, y es complicado que aunque tú estés en plantilla de un medio, pues te costeen un desplazamiento del tiempo que en realidad requiere un reportaje. Con lo cual, el privilegio de poder proponerte un tema y que tu medio te lo costee y poder ir allí, pues está al alcance de muy pocos hoy en día. Yo empecé mi andanza periodística en la radio, en el periodismo deportivo, luego lo dejé, me fui de Coruña, de donde yo soy, me fui a Madrid y trabajé muchos años en un periódico gratuito, no os acordáis de los periódicos gratuitos que se repartían en el metro y por ahí, por la calle, que se llamaba El Diario Qué, y yo trabajaba ahí de redactor, que fue una gran cantera de periodistas y donde haces mucha gimnasia de redacción, coges mucha experiencia, que es algo muy importante. También a la gente más joven os sugiero que no os desaniméis, que no queráis ser ya
la gente que admiráis, que no queráis ir ya al gran conflicto o al gran reportaje, sino que hay que foguearse, hay que tener paciencia, hay que tener experiencia y hay que saber cómo funciona el periodismo desde la base, desde todos los ámbitos, y eso va a ser muy importante para vosotros en el futuro. Y decía que en el diario que yo trabajaba y tenía esa inquietud de viajar y de entender qué estaba pasando en distintos sitios. Entonces lo que hacía era aprovechar, pues, por ejemplo, mis vacaciones. Yo recuerdo que en vacaciones de Navidad siempre me iba a Palestina, ante la incomprensión de mi madre, claro, decía, ¿qué cojones te vas a Palestina en vez de quedarte aquí a comer con nosotros en Navidad como corresponde? ¿Qué haces tú en Ramallah? Y yo me iba allí, entonces volvía cargado de ilusión, de historias, y decía, tengo un reportaje buenísimo, entonces lo empezaba a ofrecer a todos los medios, y todos los medios pues me decían que no me lo iban a publicar. Entonces acababa publicándolo en un blog que tenía, en época que estaban de moda los blogs, y yo lo publicaba en un blog, lo leía a mi familia y mis amigos y me decían que estaba genial, y yo decía, estupendo, voy por el buen camino. Luego cogía, llegaba Semana Santa y me iba a Guatemala a hacer un voluntariado, me iba a la India a hacer otro voluntariado, pero yo en el fondo lo que venía era para hacer mi reportaje. Y entonces volvía con el reportaje y seguía la misma dinámica. Hasta que, bueno, pues un suplemento de Vocento me dijo, pues está muy bien esto que hiciste en Chipre, me acuerdo que me fui a Chipre, hice una historia, la división de la isla, la frontera militarizada, etc. Muy bien, muy interesante. Me lo publicaron. Y yo me ilusioné y ahí seguí, bueno, digamos una carrera contra la precariedad y luchando por vivir de ser reportero freelance, cosa que en España es realmente difícil, pero no imposible. Yo no quiero ser el típico periodista que desanima a la gente joven, al revés. Quiero deciros que si vosotros creéis en lo que estáis haciendo, de verdad queréis hacer eso y tenéis ese objetivo, que nadie os quite de la cabeza que lo vais a conseguir. Tal vez no consigáis justo lo que tenéis en la mente y lo ideal, pero si lo perseguís vais a llegar a algún lado. En el esfuerzo vais a llegar a algún lado, porque esto es como una carrera de fondo, entonces el que más empeño tenga es el que llega. Vais a ver a mucha gente que por el camino se agota, se rinde, se cansa, se desmotiva, y van dejando espacio libre para los que creéis de verdad en que queréis dedicaros a esto. Así que, al revés, yo os animo, creo que estáis en el camino correcto y que vais a llegar a donde os propongáis. Es cuestión de creer en vosotros mismos y de trabajar duro, nada más, no hay más secretos. Entonces, bueno, a base de esa pelea y de esa creencia que era la mía propia, pues fui abriéndome camino y luego fui reportero en El Español, el medio este que fundó Pedro J. Duré poco, la verdad, y duré 10 meses, y a mi salida de allí, pues me hizo un contrato El País y empecé a hacer reportajes para El País, y después, casi llegando a la actualidad, pues digamos que mi orientación pues se fue hacia la producción audiovisual, y ahora estoy con una productora intentando hacer, haciendo series que parten de la investigación periodística. Es decir, no me he desvinculado del periodismo, pero he tomado ese camino. Pero por el camino, desde el voluntariado en Palestina hasta hoy, que ya estoy en otros menesteres, nunca jamás me he desvinculado del periodismo y siempre he ido haciendo reportajes. Entre ellos, los que más me motivaban y los que más satisfacciones me daban eran los que me llevaban a rincones del mundo. Yo me visualizo a mí de pequeño y siempre iba con un atlas en la mano, el Atlas Vox, cuando Vox significaba diccionarios y atlas, y una bola del mundo. Siempre estaba con eso, estaba obsesionado, un niño friki que estaba obsesionado con eso. Y mi madre me decía, pues, oye, ¿qué quieres? ¿Este libro de Disney, estos cómics? Y yo le decía, no, el Atlas. Entonces yo iba con el Atlas. Entonces yo con el Atlas estaba todo el día revisando dónde quería ir y mirando los países donde me gustaría ir y soñaba dónde ir. Yo creo que en la inocencia de esa ilusión está la explicación posterior. Era lo mismo, ese mismo motorcito era lo que me movía para querer descubrir qué estaba pasando en ciertos rincones del mundo. A mí la guerra de los Balcanes me pilló siendo un niño, pero yo me preguntaba, anda, que no era pregunta difícil, porque madre mía, vaya avispero, yo me preguntaba, ¿pero qué está pasando ahí exactamente? ¿Pero quiénes son los bosnios? ¿Quiénes son los serbo-bosnios? ¿Los bosnio-croatas? ¿Quiénes son los musulmanes? Y entonces estaba como loco, y lo que hacía pues era leer y ver mucho, pues a estos periodistas, claro, y intentar comprender lo que ocurría. Es decir, si a mí la guerra de los Balcanes me hubiera pillado cuando ya reporteaba, me hubiera ido de cabeza. ¿Por qué? Porque necesitaba entender qué estaba pasando ahí. Y yo creo que a través de la necesidad de entenderlo yo, proyecto hacia los demás, o hacia el lector, el potencial lector,
el explicarle qué está pasando ahí. Y yo creo que eso es como un leitmotiv o una base que creo que hay que tener siempre presente. Cuando se viaja a un lugar a hacer un reportaje, tenéis que tener en mente todo el rato que estáis allí para explicarle a alguien que os va a leer. En mi caso voy a decir todo el rato leer y escribir porque me dedico al reporterismo escrito. Alguien que os va a leer tiene que entender qué está pasando ahí. A la gente no le importa que seáis muy valientes y que estéis allí, no le importa que os habéis jugado la vida un día o que pasáis hambre, frío y sueño. No le importa entender qué está pasando ahí, esa es vuestra misión. O al menos así entiendo yo la labor de un reportero, una correa de transmisión desde el terreno donde tú llegas, observas, intentas comprender, nunca vas a comprender de todo porque hay códigos insalvables, pero intentas comprender y a partir de ahí lo transmites a quien está esperando en casa saber qué ocurre. También lo digo porque asistimos a una época, un poco otra vez recojo el hilo de lo que estabais hablando, una época en la que la primera persona tiene un montón de peso en el reporterismo y de pronto pues vemos que los reporteros están tan preocupados de algunos, por supuesto, de una buena crónica como de un buen perfil de Instagram. Y no hay nada de malo, yo tampoco me pongo a juzgar, no pasa nada, está muy bien tener tu perfil de Instagram y todo eso, pero yo he conocido casos, como supongo que los hemos conocido todos, de reporteros que llegaban al frente y más allá y dejaban bien claro que estaban allí, que eran los únicos que llegaban allí, pero luego enviaban las crónicas y no se entendían, directamente no se entendían. Entonces tú te haces la pregunta y dices, bueno, ¿entonces qué haces allí? ¿Contarme que estás allí o estás intentando explicar lo que ocurre allí? Entonces, bueno, eso, ejemplo extremo que hay que tener en cuenta para tener claro qué hacemos allí, por qué vamos, qué nos motiva ir allí. Y sobre todo para que luego no haya voces injustas, como también las hemos visto, que nos critican y que dicen, bueno, es que ¿quién te manda? Es que ¿por qué vas? Es que no era necesario. Bueno, pues claro que es necesario, claro que se justifica y claro que es muy positivo que vaya gente allí. Entonces es importante que vayamos a lo que vayamos, no de turismo de guerra ni de vacaciones. Porque esa es otra, para mí el reporterismo va mucho más allá del conflicto. A mí me ha tocado estar en lugares de conflicto, de crisis humanitarias, ver cosas muy desagradables, pero también me ha tocado, y las he hecho con muchísima ilusión, ir a hacer reportajes de internacional en sitios de no conflicto. Y periodísticamente me parece un desafío aún mayor, porque bueno, al final el conflicto te da una base periodística como muy evidente, ¿no? Tengo que explicar qué ocurre aquí, es un conflicto, luego hay muchas más aristas, pero el conflicto es la base o la esencia de la información que voy a transmitir. Pero cuando llegas a un sitio, pues pongo el ejemplo de Bielorrusia, que estuve hace unos años allí, porque me inquietaba o me llamaba mucho la atención que hay una dictadura en Europa, es como la última dictadura de Europa. Ya me parecía un titular muy curioso, coño. La última dictadura de Europa, un país con pena de muerte, un país sin derechos, sin libertad de prensa, que ahora se ha puesto un poco de actualidad otra vez, con represión, con homofobia, y está aquí al lado, y hace frontera con países de la Unión Europea. Y entonces dices tú, que también son homófobos y represores, pero bueno, y también dices tú, coño, entonces aterrizo ahí y digo, pues ¿por dónde empiezo? ¿No? Antes de Miguel decía, pues yo allí, ¿qué hago? Y entonces llegas allí a Minsk, que es una ciudad normal, como si llegas a Madrid, y digo, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Con quién hablo? Y a mí eso me parece un desafío periodístico muy interesante. Y en este desafío, en este primer paso, pues yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una, la decía Miguel, es el fixer. Y muchas veces para mí la figura del fixer está un poquito olvidada o un poquito infravalorada, ¿no? El fixer, para quien no lo sepan, supongo que lo sabréis todos, es pues esa figura local, a veces periodista, otras veces productor, otras veces nada, otras veces simplemente un buscavidas que tiene muy buenos contactos, que consigue que tú llegues o accedas a la gente y a las situaciones que necesitas contar. Porque claro, tú no puedes llegar a un sitio y pretender ganarte la confianza de la gente, bueno, primero porque la mayoría de la gente no habla el mismo idioma que tú, y segundo porque, como decíamos antes, hay unos códigos muy fuertes. Y esos códigos necesitas un puente que tienda lazos entre tu cultura, tu forma de entender las cosas y tu forma de preguntar y de presentarte y de mostrar respeto y la persona que te está escuchando. Si estás en un país árabe, en un país africano y de repente te sientas delante de una persona y le empiezas a hacer preguntas, pues evidentemente no vas a ganarte su confianza. Sin embargo, si hay un fixer, pues
ya sabe quién eres, te presenta, hace los ritos y rituales correspondientes y eso te permite acceder. Y después, aparte del fixer, yo creo que es muy importante todo lo que yo llamo preproducción. Creo que hay que preparar en la medida de lo posible y de la manera más aproximada posible, porque no siempre es posible tener todo organizado, pero sí que es muy importante intentar saber con quién debo hablar para contar lo mejor posible esta historia. Y por ahí es muy interesante empezar por ir detectando pues, las fuerzas vivas, ¿no?, de un país. Y los periodistas locales son gente muy importante, gente que nos va a aportar muchísimo. Yo siempre intento tener una reunión con un periodista local antes de nada, porque te da una foto bastante precisa y poco interesada. No es un político, no es un miliciano, no es un vecino afectado por el ataque de una de las partes. Un periodista suele ser un tipo que entiende lo que necesitas y de una manera u otra te la transmite y te da una fotografía inicial muy interesante. Y luego ir detectando, con la ayuda del fixer, está bien esa primera reunión cuando llegas a un sitio con el fixer, entonces discutir, ¿no? Pues oye, pues un político, os interesaría el jefe de esto, unos vecinos, unos refugiados, y entonces en esa primera preparación tienes como una guía, una base, y dices, bueno, pues a lo mejor si consigo hablar con toda esta gente que he establecido, creo que puedo hacer un buen retrato de la situación, creo que me puede quedar una explicación coral más o menos interesante de lo que está ocurriendo. A partir de ahí algunos saldrán, otros no, surgirán nuevas figuras interesantes, pero ya tienes una base desde la que partir. Esto todo, por supuesto, es como una metodología mía, ¿eh? Hay compañeros y compañeras mucho más flow, que fluya, que lleguen y se ponen a caminar por la calle y lo que vaya encontrando. Yo soy más cuadriculado, necesito saber un poco hacia dónde voy y sobre todo necesito estructurar un poco la historia que voy a contar. Y luego a partir de ahí tienes que dejarte llevar porque igual una de esas historias, solo una, ya es un reportaje en sí, ya es una historia en sí que tiene entidad propia y merece un reportaje propio. Pero bueno, eso ya lo vas viendo tú a medida que va avanzando. Y una vez hecha toda esta preparación, pues toca pensar, en mi caso, cómo escribir para que quede lo mejor posible y para que sobre todo se entienda. Yo voy a insistir mucho siempre en esto de que se entienda, porque es una obviedad, pero no lo es tanto. Lo que cuenta se tiene que entender y no es tan fácil llegar a Níger, hablar con la gente y explicar que hay un grupo allí que se llama Boko Haram y lo que está ocurriendo. Bueno, pues no es tan fácil explicarlo para que se entienda en España. Entonces, siempre tenéis que tener en cuenta esa premisa de que se entienda, que parece obvio, pero no lo es. Para mí hay ciertos elementos que tienen que formar parte de un reportaje escrito. Yo pienso que si esos elementos están contenidos en el reportaje, más o menos se va a entender el reportaje. Para mí el primero de esos elementos es la atmósfera. Creo que muchas veces el periodismo escrito ha despreciado la atmósfera. Cuando digo la atmósfera es trasladar al lector al lugar donde tú estás, al clima, a las circunstancias que te rodean, al paisaje, a los gustos, a las sensaciones, lo que te dan los sentidos y que a lo mejor no es tan puramente periodístico, aunque para mí sí, e intentar trasladarlo en tu crónica. De hecho, en España durante años a mí me parece que el periodismo escrito ha despreciado mucho la atmósfera. Incluso antes, ¿verdad?, se llamaba como hace una crónica de color, hazte una crónica de color, como si fuera una anécdota. Yo he leído crónicas de color que de verdad me han explicado qué está pasando allí y me han trasladado a ese lugar. Y entonces para mí los detalles, si estás en un lugar en el que al respirar se te seca la garganta, joder, pues está muy bien contarlo, porque el lector ya lo va a tener en cuenta el resto de la lectura, que además de todas las cosas que le estás contando, durante todo ese proceso que estás tú pasando, la garganta está seca y es incómodo y añade incomodidad y estás trasladando al lector allí. Yo esas cosas, bueno, yo no, pero ya las aprendí de un reportero, escritor histórico, una leyenda que es Gaitalese, que hablaba del detalle significativo. Y es que a través de un detalle puedes contar muchísimas cosas sin necesidad de ocupar demasiado espacio ni tiempo ni atención del lector. Y él ponía el ejemplo de un mafioso de Nueva York, de uno de los capos de las 5 familias, que llegaba a la corte por un juicio, y entonces el tío llevaba un anillo así de oro
que pesaba no sé cuánto, y entonces el reflejo de la luz hasta no sé la palabra, deslumbraba a la gente de que estaba allí en la sala. Y entonces él hablaba de ese anillo, y claro, al hablar de ese anillo, pues ya te está hablando de esa persona. ¿Quién lleva a un juicio un anillo de oro que deslumbra a la gente y que casi pesa? Bueno, pues un tipo como un jefe mafioso. Entonces, yo me quedé siempre con eso. Cuando vas a abrir bien los ojos, el ojo, ¿no?, que decía José Antonio, y fijarte en los detalles que ayuden mucho a comprender al lector dónde estás. Y no es tan fácil. Muchas veces te olvidas, te quedas en la declaración de con quién estás hablando, te quedas en el dato, y te olvidas del entorno, que es súper poderoso muchas veces. Yo he tenido el privilegio de publicar varios reportajes y crónicas en la revista Gato Pardo, que si no la conocéis, pues deberíais leer, cuya editora es nada menos que Leila Guerriero, si no la mejor, para mí una de las mejores reporteras en español del mundo, una maestra, una referencia ahí. Y tuve el privilegio de que me editara varios reportajes. Que te edite Leila es una masterclass, porque es enviar, ella es argentina, entonces le envías la crónica, entonces te contesta y te dice: querido, muy bien la crónica, me gustó mucho, solo algunos comentarios, y todo en rojo. Entonces dices, tu madre. Entonces a la segunda ya te dice: muy bien, querido, ahora tiene forma. Estas cosas, otra vez todo. Ya a la sexta empieza la cosa a encajarle. Al final, evidentemente, te queda una crónica editada por Leila Guerriero. Bueno, esto venía porque recuerdo una vez que estaba yo al pie de la valla de Melilla hablando con un chico de Mali que llevaba 2 años intentando saltar la valla, saltó al final, estaba rajado entero, la cara. Bueno, me había pasado durante esos 2 años, porque la valla, ¿no?, que mucha gente se cree que esos chicos que están arriba de la valla acaban de llegar, salieron de su casa, llegaron a la valla y saltaron. Los chicos que están en la valla igual llevan 3 años desde que salieron de casa trabajando de pescadores o encarcelados en Libia o a saber qué. Entonces, bueno, evidentemente cuando ven ahí el suelo, pues que se le ponga un guardia civil delante muchas veces les da exactamente igual, se van a llevar por delante a quien haga falta. Entonces este chico pues me estaba contando un poco su periplo y Leila me dijo: mira, pero con este chico, ¿dónde hablaste? ¿Dónde te contó esto? Estás hablando de este tío y tal, pero ¿dónde estabas tú? Y yo le dije: pues mira, es que estaba ahí al lado de la valla y joder, tiene gracia porque se nos hizo de noche, entonces llegan otros chicos de Mali, de Togo, de Gambia, y nos empezaron a alumbrar con los móviles para que yo pudiera tomar notas. Entonces todos me empezaron a ayudar y otro me sostenía la libreta para que tal. Me dijo: joder, eso es buenísimo. Me dice: ponlo, porque estás tú al pie de una valla, iluminado, rodeado de chicos que te quieren contar sus historias y tal. Y no por mí, sino porque eso está hablando mucho de la situación y de estos chicos. Bueno, pues yo me refiero a eso, a que busquéis siempre, tengáis en cuenta esos detalles, esa atmósfera, ese clima, ese color que le llaman, porque es muy poderoso en una crónica y porque lo distingue de otro tipo de textos más limitados en lo puramente periodístico. Otro elemento, el segundo elemento para mí que creo que tiene que conformar una crónica, un reportaje, son los testimonios. Son las voces, al final son los raíles sobre los que va la historia, ¿no? Pues, nosotros tenemos en la cabeza una situación de conflicto, o no de conflicto, pero una situación internacional compleja, difícil de explicar, y podemos hacer un texto casi académico explicando el origen de eso, dónde empieza, por qué se desarrolla y tal, y quedaría un texto muy interesante, pero le faltaría algo. Yo creo que le faltaría la voz de los protagonistas de esa historia. Esa voz es fundamental, necesitamos quienes protagonizan los hechos que nos han llevado hasta allí y que son los que queremos explicarle a la gente. Necesitamos voces en primera persona, testimonios que nos trasladen en realidad a esas situaciones. Y muchas veces estos testimonios nos cuentan detalles que ejemplifican situaciones mucho más complejas de contar. Tal vez el detalle yo recuerdo estar en Sudán del Sur haciendo un reportaje sobre los niños soldados, que es que el horror ya es tan grande que se te acumula, que ya dices, es que, joder, es que el lector va a dejar de leer porque le estoy contando una colección de desgracias que nadie tiene ganas de leer esto. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor si lo hago de una manera más sutil, a través de detalles, a través de situaciones concretas, de testimonios, pues resulta más llevadero y a la vez más impactante.
Y yo estaba allí en una ceremonia de desmilitarización, una cosa muy quiche, muy terrible, que encima organizaba UNICEF, que la verdad no quiero hablar mal de UNICEF ni mucho menos porque me ayudaron un montón, pero luego se lo trasladé a ellos, les dije, mira, yo no entiendo esto de ceremonia de desmilitarización de los niños, porque al final la cuestión era como recrear la entrega de armas de los niños y entregarles unos cuadernos y unos lápices, como una, no sé, una representación de la vuelta a la escuela, ¿no? Entonces a los niños les vestían otra vez de militares y les ponían firmes, llegaba un comandante y el comandante era real y les ponía firmes y les daba unas órdenes y ellos simulaban que se cuadraban y no sé qué, entonces luego llegaba no sé quién más, les quitaba las armas y les daba libretas y todos aplaudían. Y hablando con un niño luego, me contaba unas historias de un comandante, de su campamento, que a un amigo suyo le cortó los dedos de la mano por robar comida, no sé qué, y cuando estábamos sacando la conversación me dijo, mira, por cierto, el comandante es ese. Y estaba ahí, a 10 metros, el tipo que le había cortado los dedos a los niños, a esos niños, estaba ahí haciendo la pantomima esa de ponerlos firmes y tal y cual. Entonces yo dije, joder, para mí ya está explicado todo aquí, lo que está ocurriendo aquí. Y en vez de explicar cómo esas milicias se integran en el ejército regular del país, que el ejército regular luego es el encargado de hacer toda esta escenografía, que los niños, aunque les den una libreta, siguen traumatizados, que muchos niños en realidad eran niños soldados, pero seguían yendo al cole o iban y venían de casa y no era nada, digamos, extraordinario para los vecinos. Bueno, en vez de soltar todo ese rollo, pues conté que seguían conviviendo y que el comandante estaba ahí. Me pareció interesante. A eso me refiero con buscar testimonios, con buscar situaciones concretas que nos cuenten los testimonios. Luego el tema de los testimonios, eso ya la experiencia pues te va haciendo comprender que hay que tener tacto, paciencia y tiempo, cosa que no siempre es posible, porque, bueno, de nuevo acudo a la situación del periodismo en España, que no es fácil y es precaria, es difícil pues, tener el tiempo necesario que requiere un reportaje de esta envergadura. Normalmente los días son limitados, el presupuesto es limitado y hay que ir un poco a tiro fijo. Entonces, lo ideal es ganarnos la confianza de los testimonios, sobre todo los testimonios que han pasado situaciones muy complicadas. De ahí la figura del fixer, un intermediario que te ayude a ganarte la confianza y tú, en la medida de lo posible, pues tienes que ganarte la confianza. Sí. Respecto a la figura del fixer, Sí. ¿hay algunas personas como que, no sé en los sitios donde hayas estado tú, pero como que a veces es complicado elegir un fixer por el tema de que no sabes si tú primero te puedes fiar de ese fixer? Claro, sí. ¿Y eso cómo dirías tú, o sea, qué requisitos tiene que cumplir un fixer para trabajar contigo? ¿Cómo te puedes fiar de un fixer? Bueno, pues es muy difícil porque es verdad que, digamos que en las zonas de conflicto los fixers tienen que ser de total confianza porque tú a lo mejor le puedes pagar una cantidad de dinero, pero la milicia o el grupo terrorista le puede pagar el doble. Claro. Bueno, en general los periodistas españoles secuestrados en Siria en los últimos años todos fueron por traición del fixer. Bueno, porque les vendió, vamos. Entonces, claro, tienes que asegurarte. Normalmente los fixers suelen ser gente de confianza que circula entre los reporteros, entre los medios y que se van recomendando. Y, bueno, llegas, digamos, bien con la carta de recomendación, ¿no? Entonces sabes, pues, oye, que los de la BBC están trabajando con este tío, o que la gente de Le Monde me recomendó este otro, y bueno, o de Liberación. Y entonces, bueno, confías. Gente que no tiene referencias, gente que es un fixer muy barato, un chaval que no tiene tal, bueno, pues hay que desconfiar. Tal vez en un sitio que no hay una guerra, es que Siria es como el ejemplo más extremo de los últimos años, el lugar más inestable y peligroso de los últimos años para un periodista, entonces ahí sí que hay que extremar precauciones. Digamos que a lo mejor en otro contexto lo peor que te puede pasar es que el tipo sea un vendehumo y no te consiga las cosas, pero en Siria estaba en juego tu vida, entonces pues sí que hay que tener confianza y, bueno, yo creo que el secreto está en que tengas referencias, en que sepas que otros colegas han trabajado ya con él y no fiarte. Y luego, pues no hacer el tonto, no estar con el fixer y ponerte a hacer fotos mientras pasas un checkpoint y subirlas a Facebook y contarle a todo Kiski que estás entrando en donde no se puede entrar.
Pues hay que ser perfil muy bajo, discreto y profesional y saber a lo que estás ahí, y luego ya si quieres en el bar, pues te tomas 2 cañas y alardeas de que estuviste ahí, vale. Pero ahí hay que estar a lo que estás y no todo el mundo está a lo que está y se puede tener consecuencias muy graves. Soy crítico, pero creo que así es una minoría. Lo que pasa es que esa minoría pues, nos puede hacer daño a todos. Creo que la mayoría de reporteros son muy profesionales y hacen las cosas muy bien, pero eso hay que tenerlo siempre en mente. Y decía, volviendo a esa figura del fixer como mediador, como puente que se salta esos códigos, porque pues, me viene a la cabeza estar yo haciendo un tema sobre Boko Haram en Níger y en Nigeria, y entonces llegamos a un campamento de refugiados y me interesaba mucho tener testimonios de mujeres que habían sido secuestradas por Boko Haram y convertidas en mujeres de yihadistas, porque allá las niñas y a las mujeres las secuestran y las convierten en mujeres de yihadistas. Pero claro, yo, un tío blanco y que no habla su idioma, y llego allí, me siento, ¿qué le voy a preguntar? Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te violaron el primer día o esperaron al segundo? ¿Y qué tenías que hacer? ¿Y ahora cuál es tu trauma? Cuéntamelo. Es absurdo, es que es absurdo intentar eso. Yo creo que en la medida de lo posible lo que tienes es que ceder un espacio a quien sí puede hacer esas preguntas, confiar, dedicarle mucho tiempo a explicar quién eres tú, a agradecer, a presentar tus respetos, a hablar durante un buen rato de cosas que no tengan nada que ver con el reportaje. Por eso digo que no siempre es posible eso, porque muchas veces un reportero va con el tiempo pegado, pero sí que sería lo ideal y muy importante. Por ejemplo, yo viajé mucho con un fotógrafo que se llama Pablo Tosco, que para mí es uno de los grandes fotógrafos que hay en España, que ganó este año el WordPress Photo en una de sus categorías, un chico además impresionante. Este chico, siempre que entrábamos en un sitio, él dejaba la cámara fuera. Entonces él llegaba sin cámara, entonces nos sentábamos y empezaba a hablar. Por solo el hecho de que vean una cámara, ya no es que no te vayan a hablar, porque ya no piensas en eso, pero sí que le puede hacer sentir incómodo o asustar a una persona o hacer desconfiar. Entonces ya entraba sin cámara y pum, nos poníamos a hablar de lo que sea. Y en España, y los chicos estaban siempre con el Madrid, el Barça, para arriba y para abajo, siempre. Entonces, pues Cristiano Ronaldo, entonces nosotros siempre hacíamos el juego, a mí me da igual, pero que yo era el Madrid, el del Barça, entonces hacíamos que nos peleábamos, el tío se escarallaba de risa, pum, pum, muy bueno, pero a los 20 minutos ya era una persona más relajada, después le decíamos al fixer que le explicara todas las veces que fuera necesario quiénes éramos, qué queríamos hacer. No digo que eso vaya a ser infalible, no digo que seamos mejores ni peores que otros, pero digamos que te da un contexto y te da una entrada a esos testimonios, y creo que es importante dedicarle un tiempo, tomarte esa molestia, aunque solo sea, y esto suena un poco frívolo, pero aunque solo sea porque vas a conseguir un mejor testimonio. Creo que eso también es muy, muy importante. Bueno, por cierto, otra cosa importante de los testimonios, al menos en periodismo escrito, creo que es muy importante ser muy aséptico y trasladarlo en todo, ¿no? Pero en los testimonios más, trasladar lo que os cuente, porque hay veces que los reporteros y los periodistas, algunos intentan ser lacrimógenos, y entonces como darle vuelta de tuerca y contarnos y dejarnos muy claro la tragedia tan tremenda y tal y cual. A mí como lector muchas veces me resulta contraproducente eso, como lector veo y digo, hombre, no hacía falta que te recrees porque está claro que lo... Y yo creo que en esa intención de ser lacrimógeno muchas veces encontramos a un lector que se va a espantar. Yo creo que hay que ser sutil, correcto y trasladar de la manera más aséptica posible lo que ya de por sí tiene una entidad brutal. Y luego creo que hay dos elementos más, y con esto serían los 4 pilares que para mí conformarían un reportaje escrito, que son los datos y el contexto. Los datos, que ahora el periodismo de datos está tan en auge porque es que es un periodismo muy importante y que además está aportando muchísimo al periodismo en general, creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Tenemos las voces, tenemos el clima, tenemos las historias concretas, pero necesitamos darle un contexto para que el lector sepa de qué estamos hablando, y ahí siempre hay datos de qué está ocurriendo ahí. Muchas veces esas cifras nos dan una dimensión de lo ocurrido y contexto. Recordad siempre, el lector probablemente parte de cero, entonces siempre hay que volver atrás y decir, bueno, esto se está entendiendo, no, porque la guerra entre los tutsis y los hutus, bueno, ya explicaste lo que es un tutsi y lo que es un hutu.
y ya explicaste que en África la gente se organiza por etnias, que las fronteras estatales les dan más o menos igual, ya explicaste. Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco que hay que tenerlo siempre en mente y volver sobre tus pasos todo el rato, aunque sea mentalmente. Yo creo un truco, o yo lo que hago cuando termino un reportaje siempre es intentar leerlo y intentar ponerme en la mente de alguien que no conoce nada de la historia, y si nunca tienes que volver un párrafo atrás, está bien. O sea, la idea es que el lector pueda avanzar, pueda dar pasos más o menos fluidos sobre tu texto. Si el lector da pasos dubitativos y tiene que volver atrás, es fácil que se agote, porque esto es un lío, esto es un embrollo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tener en cuenta eso siempre para dar efectivamente contexto a lo que estás contando y que el lector pueda fluir por el texto. Y luego a partir de ahí hay ciertas claves que intento siempre tener en cuenta. Estoy incidiendo mucho en el lenguaje. Yo creo que el lenguaje tiene que ser una escritura clara. Vuelvo a hablar de escritura por lo que os decía. Creo que escribir bien no es tan difícil, escribir claro es muy complicado. Y eso tiene que ser creo que el objetivo como reporteros y como periodistas. Tenemos que ser claros y tenemos que utilizar un lenguaje por el cual, como decía, el lector avance sin problemas por nuestro texto. Y luego permitirnos alguna licencia. Pues yo esto lo equiparo con un partido de fútbol, perdón por el símil, pero a mí me gusta mucho jugar al fútbol. Entonces cuando vas a un partido y todo el mundo es muy bueno, porque en periodismo es así, todo el mundo es bueno, hay mucha competitividad. Entonces dices, bueno, yo voy a asegurar, cada vez que me llega el balón controlo y entrego, y así no la pierdo y voy engañando a la gente. Y ya cuando llevas 25 minutos jugando y 30 y te está saliendo todo bien, dices, voy a intentar, y le haces un regate y ya tienes confianza, entonces te sale y si el primer balón que recibes ya intentas hacer un caño con una rabona, pues te vas a caer al suelo y va a decir la gente, fuiste matado. Yo en el texto lo pienso igual, voy a asegurar, voy a contar la historia para que se entienda, pero casi érase una vez. Y luego, cuando ya lo tengo escrito, voy a volver sobre el texto y cuando vea un lugar común, una frase hecha, la voy a cambiar y voy a poner algo de mi cosecha. Pero en esencia, digamos que la estructura ya la tengo hecha, luego le estoy poniendo, bueno, adornitos. Entonces la lectura queda más personal, es un texto más tuyo, más identificable, con un cierto estilo, pero la base ya la habías puesto. Te habías preocupado únicamente de poner una base de un texto que se entienda, que eso es lo más esencial. Y una vez que se entiende, pues ya procuraré. Pero si lo que intentas desde el primer párrafo es escribir bien y gustarte, cuando llegues al quinto dices, ¿yo por dónde sigo? Esto no se entiende nada, esto es un cacao, y el lector, imagínate, hace 3 párrafos que te abandonó diciendo, bueno, muy bien, te encantas, pero a mí no me estás contando nada. Entonces yo, el lenguaje creo que es algo que siempre, en la escritura en este caso, siempre tenéis que tener en mente para escribir claro, escribir claro. Luego otro gran tema es el tema de la neutralidad. Más que neutralidad, yo diría pluralidad. Y esto es, no voy a entrar en esto porque hay kilómetros de tinta escrito sobre esto, pero que la pluralidad o que la imparcialidad sea un objetivo. Al menos eso, sea un objetivo, una intención. Porque en esa intención se va a captar. Yo creo que vivimos, no sé si es de ahora, yo pienso que es de siempre, ¿no? Pero que ahora a lo mejor es más claro, una época en la que la línea entre el periodismo y el activismo a veces no está clara. Y para mí el activismo está muy bien, hay que ser activista, está bien, pero lo veo incompatible con el periodismo. O en todo caso, en el momento que seas periodista, no seas activista, luego en tu tiempo libre, pues sea activista. Pero la línea creo que hay que trazarla, porque si no se traza, entonces el lector va a pensar que le estás diciendo cómo debe pensar, ya le estás señalando quién es el bueno y quién es el malo, y aunque sea obvio, o precisamente porque es obvio, el lector puede decir, bueno, ¿este tío por qué me está a mí pastoreando? A mí me pasa como lector, que cuando detecto una intención en el reportero, en el periodista, cuando ya le detecto que me está intentando decir qué debo pensar, qué debo concluir, a mí automáticamente me deja de interesar, porque esa conclusión la tengo que sacar yo como lector. Entonces yo os hablaba de correa de transmisión. Pues tenemos que ser una correa de transmisión que después de recopilar todo el escenario, lo mostremos y que sea el lector que saque sus conclusiones. Me acuerdo
el otro día, bueno, ya hace tiempo, un político que decía en Twitter que el periodismo tenía que mojarse por ciertas causas, que eso de la neutralidad no existía, porque imagínate, si hubieras sido reportero en la Segunda Guerra Mundial y te mandan a Auschwitz, ¿qué ibas a decir? Están matando a miles de judíos, pero las SS lo niegan. Y yo leía eso y decía, pues sí, claro. Porque yo creo que esa persona que estaba diciendo eso no tenía nada claro, bueno, me consta que no lo tiene nada claro, la distinción entre activismo y periodismo. Entonces, si tú vas a Auschwitz, si fueras a Auschwitz en esa época, tú tienes que explicarle al lector que están gaseando judíos. Y si de repente te concede una entrevista el jefe de las SS del campo y te dice, no estamos gaseando judíos, entonces tú pon eso en la crónica, porque lo que el lector va a ver es, no solo están gaseando judíos, sino que hay un gilipollas que dice que no los están gaseando. Entonces habrás hecho bien la crónica. Si tú dices, a ese de las SS, hombre, como yo con mi moralidad voy a entrevistarle, yo solo le voy a dar voz, entonces ya habrá un gilipollas aquí que diga, bueno, pero es que aquí ningún nazi habla, seguro que es mentira. Entonces yo creo que en ese intento de pluralidad está la clave del reportero. Ya tienes todos los elementos. Concluye tú lo que tengas que concluir. Habrá conclusiones para todos los gustos, ya no es nuestro problema. Si tenemos la conciencia de que le hemos dado voz, no sé, leía que por la mañana estuviste hablando eso de, ¿no?, de se debe entrevistar a un asesino. Joder, que se debe entrevistar. Yo tuve la oportunidad en Ruanda, tú, Alfonso, estuviste en su momento y yo, por edad, no por otra cosa, fui por el 20 aniversario del genocidio y nos ofrecieron entrar en una cárcel, en Niamata creo que era, y entrevistar a 2 genocidas. Claro, moralmente pues era repulsivo entrevistar a 2 genocidas, pero periodísticamente decía, joder, ¿cómo opera la cabeza de un tipo que decide cargarse a su pueblo entero? Porque eran los alcaldes de sus pueblos. Y digo, hostia, es que en la explicación, o en su lógica, va a estar muchísimo de la explicación. Tú también estuviste en Ruanda, Juan Antonio. Sí, me acuerdo de tu reportaje de la radio de las 1000 colinas, que hablaste con la señora que luego fue detenida, súper interesante. Sí. Joder, en la lógica del genocida está gran parte del mecanismo que explica cómo la mitad de un país decidió exterminar a la otra mitad. En la lógica del miedo, el terror, la matanza preventiva, te mato yo primero porque me matarás. En Ruanda era extremo, la matanza por disimulo. En mi casa tengo tutsis escondidos, pero cuando salgo a la calle los mato, no me vayan a ver ayudando a tutsis. En esa lógica tan salvaje está gran parte de la explicación del mecanismo de un genocidio. ¿Cómo no lo vas a entrevistar? Entonces, claro, no, es que este tío entrevistó a un genocida. Claro que lo entrevisté, joder. ¿Qué piensas? ¿Por un momento que yo soy un genocida o que me parece bien lo que hizo? Esa no es nuestra figura. Ahora, si hacemos activismo, puede llegar un día un tipo y piense eso. ¿Por qué? Porque ya llevas muchos años mezclando tus ideas y tus sentimientos con tu trabajo. Entonces eso es un riesgo. Entonces yo creo que tenemos que tender a eso. Y luego esconder un poquito el ego. El ego es inevitable. Todos tenemos ego y todos estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Y luego en el reporterismo, sobre todo en el reporterismo de conflicto, hay mucho ego, hay mucho, sí, estos tíos de guerra y tal y cual. Bueno, entonces yo creo que hay que esconderlo. Y eso no nos convierte en invisibles. Muchas veces la primera persona en una crónica está bien. En España hay como mucha alergia. En Latinoamérica, por ejemplo, en Estados Unidos sobre todo, la primera persona es una herramienta súper común, porque muchas veces lo que te está ocurriendo a ti explica mejor la situación que hacerlo desde fuera. Entonces, digamos que si es pertinente, yo creo que es una herramienta muy útil. Yo a veces pienso o utilizo un razonamiento que es estorbo. Si interrumpo el texto, si de repente dices, uy, ¿y este? ¿Por qué se mete aquí de pronto? Entonces quita eso de ahí. Pero si fluye con el texto, si de repente una cosa que estás explicando queda redonda y queda explicada, poniendo tú un ejemplo tuyo, yo a favor de eso. Hay otras escuelas que dicen que ni loco, pero yo a favor de eso. Y en general nada más. Y nada más es todo más, porque en realidad hay mil claves más, 1000 sugerencias, experiencias propias que pueden ayudar, pero es imposible hablar de todas, ni tampoco tengo yo la capacidad para hacerlo, pero pienso que estos elementos que acabo de compartir con vosotros y que yo siempre intento tener en mente, y con ese objetivo de saber quiénes somos y cuál es nuestra misión ahí, es un punto de partida muy interesante para intentar hacer un reportaje mínimamente
aceptable. Y luego a partir de ahí, pues creer en lo que hacéis y ir a por ello. Y bueno, no sé si queréis preguntar algo o lo que sea, y yo ya... Yo no quiero preguntar, si quiero añadir. Me parece que todo el relato que has hecho y lo bien que lo has explicado, me ha agradado mucho escucharlo de una persona de siguiente generación, porque, ¿sabes?, de siguiente generación de periodistas, y creo que además hay una palabra que tú no has mencionado pero que resume tu relato, que es la humildad. El enfoque humilde con el que haces tu trabajo me parece que es el que hace tu trabajo tan bueno. Bueno, gracias si lo dices por mí. Sí, lo digo por ti y lo digo por todos los que trabajan de la misma manera que tú. Creo que sí, pero la humildad yo creo que tampoco es algo que se elija, pero en general se puede trabajar de forma humilde sin ser una persona humilde. Si tienes esto en la mente y saber que tú no eres importante, que lo que haces no es imprescindible en el mundo, porque yo también me he encontrado con reporteros, y os habéis encontrado todos, que de pronto se creen que por ir a un conflicto, por ser reportero, pues saben de todo, de la vida. Entonces de repente dan lecciones de otras cosas de la vida. Y es como, no, qué pereza, ¿no? Lo que hiciste es tu oficio y está muy bien, y tal vez, y no lo digo que no, porque a mí me ha ocurrido, muchas cosas te dan perspectiva, vuelves y te dan perspectiva y te dan idea de, joder, pues mira, yo siempre pongo el ejemplo de cuando estoy en casa en invierno y pongo la calefacción, no sé por qué, pero yo siempre digo, guay, qué suerte tener calefacción. Porque pasar frío es la cosa más jodida del mundo, pasar frío, y cuando pasas frío por el mundo adelante y piensas en la gente que pasa frío, dices, es lo peor del mundo, y pasar frío. Y claro, pues poner la calefacción todos los días, pero yo todos los días digo, guay, poner la calefacción. Esto es como cuando vas caminando por la calle y dices, buah, qué suerte no tener un esguince. Bueno, pues esto es lo mismo, no lo piensas evidentemente todas las veces que caminas, pero la perspectiva de estas cosas te las da. ¿Eso te otorga una superioridad moral o para aleccionar a la gente? En absoluto, guárdatelo para ti. Pero yo creo que la humildad es el esfuerzo por intentar ser consciente de lo que haces. Es un trabajo con un objetivo claro y nada más. Bueno, y nada menos. Yo lo primero quería darte las gracias por habernos animado a seguir siendo periodistas. Que me consta que no ocurre mucho. No, efectivamente, por eso mismo lo digo, porque es muy habitual que se te diga todo lo contrario, que no tienes salidas, que no vas a llegar a nada, que vas a acabar trabajando en cualquier otra cosa. Así que de verdad, muchísimas gracias porque... Si os lo digo es porque lo creo de verdad, ¿eh? Por eso. Gracias. Muchas gracias de verdad. Y luego, por otro lado, quería preguntarte sobre lo que has dicho al principio del todo, que al principio tú hacías los reportajes y te decían que no. ¿Qué cambió en ti o en esos reportajes para que de tantos nos de repente fuese que sí? Bueno, pues perseverancia y luego que a medida que tú avanzas, pues mejoras y te das cuenta, o sea, el no útil es el no que te explica por qué no, y ese es el que sacas la lección, que tampoco es muy común en España. Digamos que que no quiero ser tampoco crítico con el periodismo en España, porque me parece que muchas veces nos autoflagelamos y todo está fatal. No, yo creo que el periodismo en España tiene un nivel muy alto, creo que hay periodistas, reporteros buenísimos, que se hace un trabajo excelente y que muchas veces queda eclipsado por un tipo de periodismo muy tóxico, que a veces llena muchas más horas de charla y de atención que ese otro periodismo, y que conviven ambos, pero que uno a veces enmierda al otro. Pero existe el de calidad, y digo que muchas veces pues en ese ofrecimiento todo el rato la mayoría de gente de medios nunca me contestaba, entonces tampoco sabes por qué no te contestan, y otros te decían no gracias y tampoco sabes, pero de pronto aparecía alguna figura que te decía, oye mira, está muy bien lo que has hecho, no me encaja, o no tengo dinero para pagarte, o no tal. Y bueno, podrías establecer una cierta, pero mira, es que me hablas mucho de esto, o le das demasiado peso a esto, o eres muy rimbombante, o porque eres más chaval y quieres lucir, y entonces vas con todo y te vienes arriba y queda un texto que no es atractivo, y vas sacando pequeñas lecciones de eso. Pero fíjate, ni siquiera es algo muy razonado, es simplemente que a medida que perseveras, que avanzas, pues vas mejorando tú, vas entrenando. Esto es como un entrenamiento, porque yo lo decía al principio, no existe un don innato, nadie tiene el don innato de, es un tío que un día se sentó y escribió un reportaje.
es curro y entre ese entrenamiento no solo es escribir, para mí es leer mucho, leer muchísimo. Y yo durante mi adolescencia, mi niñez, adolescencia y luego cuando empecé a trabajar era un lector obseso, pero ya no de periodismo, de todo, porque te da muchísimo entrenamiento y yo sacaba un montón de expresiones y de formas de contar las cosas y de atajos lingüísticos y te iban quedando. Entonces, bueno, entrenamiento es perseverar. Por un lado, creer que vas a llegar si sigues, si no desistes, y lo puedes compatibilizar con otras cosas que a lo mejor no te llenan tanto, pero obviamente todos necesitamos las lentejas, y por otro es seguir intentándolo, avanzar, mejorar. No siempre se escribe bien porque te enseñen o te digan las claves de escribir bien. Muchas veces se escribe bien porque escribes mucho y lees mucho y también porque vas cumpliendo años, que parece una tontería, pero tú también cambias como persona. Y lo que con 19 años explicabas de una manera, con 29 lo explicas de otro, pero ya no en un texto, a un conocido, a unos amigos. Entonces, eso también forma parte del proceso. Tú, como escribes, también te lo va diciendo tú cómo te desarrollas como persona. Entonces, en ese ejercicio de perseverancia también está tener la paciencia de saber que con 22, 23, 24, bueno, no sé cuántos años tienes, pero 25, pues que va a ser muy difícil que el New Yorker te diga, sí, adelante. Pues no, es que eso no, en la vida real no ocurre ni tiene importancia, que muchas veces vivimos un poco en la sociedad de la prisa, se da un valor súper añadido y con solo 24 años ya consiguió. Bueno, pues muy bien, pero ni lo es lo normal ni tiene más valor. Sí, lo conseguirás cuando lo tengas que conseguir. No sé si te respondí, pero... Sí, gracias. Bueno, es que papel ya... Bueno, esa sería otra pregunta. ¿Cómo va a ir evolucionando? Sí, no lo... Los reportajes de... Sí, no lo sé, hombre. Yo creo que el papel, me da la sensación, y esto es una opinión personal, está un poco destinado a lo elegido, a lo selecto, ¿no? Una especie de semanario o de domingo donde los grandes reportajes, las grandes crónicas estén en papel, se pueda guardar eso. Pero si hablamos más de periodismo de actualidad, más del día a día, más de información, pues yo creo que no te vas a encontrar a nadie menor de 35 o 40 años que se informe en su día a día en papel. Entonces, yo creo que tiene que, bueno, que ya la hay, ¿no? Pero que tenemos que asumir que tiene que haber una convivencia y que el papel, como ya ha ocurrido en muchos medios, pues tendrá que adaptarse a la nueva realidad que le viene, o por lo menos los medios lo tienen claro, pero fíjate que ya en los medios ni siquiera ese es el debate. O sea, los medios saben que el papel está destinado a lo que está destinado, que es a una cosa puntual, pero es que ni siquiera, los medios ya, la web ya de 25 años para abajo no entra mucho en la web. Tienes que pensar, o sea, la web digo en la pantalla del ordenador, tienes que pensar en el móvil o en la tablet. Yo el último reportaje que hice para El País, que hice un reportaje sobre las mafias en la Costa del Sol y en Marbella, un especial, cuando hablamos con los diseñadores, con los de arte, los de infografía y tal, era pensar en el móvil. Esta infografía está de puta madre, porque tal, y ya, pero es que eso en móvil no cabe. O ya, es que si pasas así queda demasiado... la pelea está ahí, no está ya ni siquiera en web o papel, esa ya pasó. Entonces, digamos que es lo que va pasando irá encontrando su lugar, irá encontrando su utilidad. No tiene por qué morir, no morirá, pero ya será otra realidad distinta. En esencia, y a lo que nos afecta a nosotros como periodistas, como reporteros, da igual. O sea, yo si voy a un país a intentar contar lo que está pasando ahí y luego si me dicen que lo van a publicar en Twitch o en un periódico o en el diario de Pontevedra, en papel, es que el trabajo que tengo que hacer es el mismo. Digo, a nivel escrito, es que es el mismo. Tengo que tener rigurosidad, tengo que tener, todo lo que acabo de hablar, de la misma manera que si va a un formato u otro. Sin embargo, has encontrado un camino muy interesante en los libros, como una forma de trabajar la reportaje,
Pues es que yo creo que el periodismo, como casi todos los ámbitos, ha dejado de ser un compartimento estanco con respecto a otros formatos. Digamos que el audiovisual en España, por ejemplo, las producciones de series de ficción o otros elementos culturales, en España vivían al margen del periodismo, o el periodismo al margen de ellos. Pocas veces se daban la mano. Si repasamos los últimos años, tenemos algún ejemplo, me viene a la cabeza Crematorio, que era una serie muy buena y que apelaba a algo que afectaba a una realidad social, que era la corrupción en Levante y tal. Pero si repasas esa época había muy poca explotación cultural de las realidades que nos interpelan, que son las que refleja el periodismo. Y yo creo que eso está cambiando. Ya lleva ocurriendo muchos años en Estados Unidos, por supuesto, en Latinoamérica también, pero de pronto el periodismo se abre y comprende que es compatible con otros formatos y que además se retroalimentan. Es decir, tú puedes hacer una crónica o un libro como es Fariña y de repente que aparezca la opción que Fariña es un libro periodístico, todo lo que yo cuento en Fariña es verídico, aunque una jueza pensó que no, pero bueno. Es verídico. Es verídico. Entonces, de repente aparece la posibilidad de hacer una serie que es una serie de ficción, pero que está basada en una realidad que ha ocurrido. Y, joder, yo digo, es muy positivo, porque de repente esa serie lleva a mucha gente al libro, y del libro lleva a mucha gente a interesarse por una realidad que desconocía hasta ese momento. Luego ya surge el debate de, pues que esta serie no es rigurosa, no cuenta... Ya, es que es una serie de ficción. Estamos todavía aún como en ese proceso de entender dónde está el periodismo, dónde está la ficción, dónde está una obra de teatro. Bueno, en este caso, una obra de teatro, pues de repente llegas a otro tipo de público, con otro tipo de formato. Yo creo que es súper positivo para todos los formatos, siempre con la condición, yo pienso, de no ser reiterativo. Lo que no podemos tampoco es estafar. Tú leíste el libro, y luego vienes al teatro, o ves la serie, es exactamente lo mismo, y vas a decir, joder, tío, pues ya me lo habías contado en un libro. No, vienes al teatro y ves algo completamente distinto, que parte de la misma base, pero que solo se puede contar a través del teatro. Aprovechemos las herramientas de cada uno de los formatos. Entonces dirás, ¡buah, qué buen rato! Porque, claro, esto que hacéis en un libro es imposible y en una serie también. Y yo creo que está, en el caso del narcotráfico en Galicia, pues mira, es un tema que era muy, muy, muy tabú en Galicia, tú lo sabes. Es más, hablabas de eso y era como, ya está con el estereotipo, ya que si los gallegos somos todos narcos y tal. Y en ese estereotipo, esa posición defensiva convertía el narcotráfico en un tabú que no salía de la labor periodística, que sí que era excelente en Galicia. Elisa Lois, Hermida, toda la vieja escuela que hizo una labor brutal, ganaron el Ortega y Gasset, Benito Leiro, toda esta gente, pero ahí quedaba. Era inimaginable, pues se hizo una peli de Carmen Avendaño, Heroína y tal, pero digamos que no había cultura popular de eso, no se hacía sátira, no se hablaba de eso. Y de repente dices tú, joder, pues ahora hay voces críticas que dicen que igual se frivoliza, pero por encima de esas voces lo que hay es que se puede hablar de narcotráfico en Galicia. Es más, se puede ridiculizar a narcotraficantes. Podemos hacer broma, podemos hacer sátira en el teatro, podemos poner el audiovisual gallego como ejemplo y hacer una serie, y podemos hacer un libro, que es otro tipo de periodismo. Para mí me parece la lectura positiva de flexibilizar el periodismo, de quitarle un poco el dogma y de restarle ese tema de no, es que esto es un periodismo, esto no se puede hacer nada más que no sea una crónica. Yo, por ejemplo, ahora estoy arrancando, que es como mi proyecto vital, o en donde tengo la energía y ahora y la ilusión, en una pequeña productora que yo quiero hacer series de ficción basadas en investigaciones periodísticas, porque yo veo que por ahí hay un terreno muy grande, que en España hay un movimiento brutal y bueno, pues llevo 3 meses y estoy abrumado. Suena mal decirlo, pero estoy abrumado porque el interés es tan brutal, la necesidad de contenido, las ganas de las plataformas y de las productoras por trabajar, que es brutal. Entonces, buenas noticias para el periodismo, porque de pronto los periodistas estamos sentándonos con Movistar, con Disney, con Netflix, y les estamos diciendo, oye, esta realidad solo te la puedo contar yo. Entonces, dame la mano y vamos a hacer esta serie juntos, y no documental, o no solo documental, vamos a hacer una serie de ficción juntos. Y está bien que haya guionista, director, pero a mí también me necesitas. Y entonces de repente el periodismo también está ahí. No es, uy, qué buen reportaje, toma, 30.000 euros, hasta nunca. Y luego
que esto es lo que pasaba, ¿no? Muchas veces estos periodistas, escritores que veían la peli y salían diciendo ¡es una mierda! Claro, pues no se habían enterado de nada de lo que había pasado. Y llegaron allí y dijeron ¡madre mía! Pero de repente el periodismo está ahí dentro y se está sentando en mesas que nunca nos sentamos y plataformas y estructuras que estaban ajenas al periodismo están llamando a las puertas del periodismo. Y yo quiero estar ahí, yo quiero decir, bueno, pues yo voy allí. Y me parece que es el principio de un fenómeno que viene y que el periodismo debe aprovechar y que es una muy buena noticia, creo. Bueno, yo estaba preocupado durante los últimos minutos porque tengo la sensación de que escucharte me genera adicción y no me siento cómodo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Estoy convencido que todos los que estamos en la sala saben que era imposible convocar un curso de reporterismo sin que tú estuvieras, con lo cual te lo agradecemos muchísimo, sí, de verdad. Y nada, seguimos ahora. Pues muchísimas gracias. Para mañana,